El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy honra, gloria y alabanza a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, es un día especial porque tú habitas en nuestra vida. Es un día especial, Señor, porque nos permites compartir el mensaje poderoso de tu palabra. Señor, muchos se preguntan, conociendo tu nombre, de cómo saber si somos o no somos de Cristo. Pero algunos otros, Señor, no te conocen y quisieran estar, Señor, en tus manos. Yo te ruego que este mensaje afirme, Señor, la identidad cristiana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12 nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Hoy hablaremos de cómo enseñar valores a un adolescente. Sabemos que el método más común, usado por los padres, consiste en controlar completamente el ambiente que rodea al joven. Los padres ponen a los jóvenes en colegios cristianos con el propósito de aislarlos de las influencias mundanas y afirmar los principios cristianos. Este tipo de control no produce ningún resultado positivo en el adolescente, ya que no se puede aislar completamente a los hijos de la influencia de la sociedad mundana. A pesar de que los mismos problemas se encuentran en las escuelas públicas que privadas, llega el momento en que el joven debe abandonar el ambiente hogareño de control y protección para enfrentarse a la realidad de la vida fuera del hogar. Otro error muy común es cuando los padres reaccionan exageradamente a las reacciones negativas. En el afán de evitar que los hijos escuchen rock, los padres comienzan a hacer comentarios difamantes sobre esta música. Con esto, solo logramos que delante de nosotros la eviten, pero fuera de casa aprovechan para dar rienda suelta a sus represiones o la pueden practicar clandestinamente dentro de la casa. El recurso más efectivo de enseñarle normas y valores al adolescente se conoce como el método de inoculación y consiste en brindarle al hijo la oportunidad de recibir en pequeñas dosis elementos infectados para adquirir inmunidad contra la plaga para resistir el mal. Las pequeñas dosis de inmunidad se proporcionan enseñándoles por medio del ejemplo y comentándoles con toda claridad acerca de las cosas que merecen censura y a que ellos han sido expuestos. Juntos analizan los pro y los contra. Así
el joven se siente apto, de vista clara y con lógica. Pocos padres son capaces de asumir esta actitud porque están enseñados a tomar decisiones por sus hijos, negándoles la posibilidad de que si toman una mala decisión experimentarán culpabilidad y fracaso, o cuando realizan decisiones sabias se sienten fortalecidos y maduros. Lo bueno del método es que el joven, cuando adopta una regla y decide respetarla, colabora con los reglamentos de la familia y desarrolla una independencia saludable. La palabra del Señor dice: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Una de las maneras en que muchas personas que tienen su autoestima confusa al tratar de identificar sus valores es procurando por medio de preguntas a sí mismos o a los demás determinar si son aptos para tal o cual privilegio a desempeñar en un medio específico. Algunas de ellas pueden ser: ¿cómo sé que yo reúno esas condiciones? ¿Cómo saber si soy yo la persona indicada? ¿Será que yo soy un buen elemento? A propósito de crisis de identidad, es decir, de autoestima, Dios quiere resolver el conflicto que se presenta en la iglesia acerca de si somos o no somos de Cristo. Quiero compartir con ustedes hoy el mensaje al cual he podido llamar ¿Cómo saber si somos de Cristo? Hay 3 aspectos que debemos considerar para responder esta pregunta. Número 1, teniendo la certeza de que las pruebas vienen de Él, porque la certeza no trae sorpresas. Dice la Sagrada Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero hay una versión que dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Esta epístola es una exhortación del apóstol Pedro a no darnos por sorprendidos cuando venga la prueba del Señor, porque déjame decirte, las pruebas siempre estarán de nuestro lado, las pruebas siempre caminarán con aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, las pruebas siempre estarán en la vida del creyente que ha decidido emular, es decir, tener semejanza de aquel que es el modelo perfecto y que ya la venció, cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por tal razón que el apóstol Pedro les indica a cesar, es decir, a acabar con esa manera de extrañarse. Extrañarse significa, como indica la etimología del griego, como del español, tener por extranjero o forastero, porque cuando uno tiene extrañeza de algo que viene sobre la vida del creyente, es porque no ha entendido verdaderamente que la vida con Cristo tiene ese tipo de proyección desde el cielo hacia nuestras vidas. Por eso no es ningún extranjero aquel que viene padeciendo dificultades o pruebas, ni tampoco es un forastero, sino que es miembro del cuerpo de Cristo, al cual pertenecen las pruebas aunque sean diferentes. ¿Cómo saber si somos de Cristo? Teniendo la certeza de que las pruebas vienen de Él, porque las sucesivas pruebas nos familiarizan con los creyentes. Dice la Biblia, como si fuera algo insólito, como si fuera algo extraño. Por eso los lectores de la epístola de Pedro, lo que están sufriendo no es pues cosa intrusa, no es algo insólito, ni mucho menos del otro mundo, puesto que si fuera del mundo celestial no serían pruebas, dado que allí ya no habrá llanto, allí ya no habrán lágrimas, ni mucho menos tinieblas. No, las pruebas pertenecen al territorio de la iglesia, que ha de vivir en el mundo celestial, y cuando tenemos la certeza de que las pruebas vienen de Él, viviremos las mismas con confianza, porque nos hace distinguir como sus escogidos. El Señor nos manda por esta palabra a que sintamos el gozo de tenernos como hombres probados
para tener también, según la horma de Cristo, la misma naturaleza en medio de las pruebas? ¿Cómo saber si somos de Cristo? Número 2, sintiendo el gozo en medio de la aflicción, porque la prueba o las pruebas nos asemejan a Él. Nos dice la Sagrada Escritura, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero hay una versión muy especial que dice al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Pero no es fácil entender lo que nos dice la epístola, tener gozo en medio de las pruebas. Debe ser un gozo sumo lo que sintieron los discípulos en la época en que su Maestro, su Redentor, su amigo, partió al reino de los cielos y por causa de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fueron afrentados, fueron azotados, fueron perseguidos, fueron vituperados, pero ellos expresaron que era un gozo sentirse por dignos de la predicación del Señor Jesucristo. Pedro no les exhorta a tener resignación, sino a mantener una actitud continua de gozo, una actitud continua de alegría en la medida que participen o participemos de los padecimientos de Cristo, porque esto es parte de la gracia destinada a los creyentes, del mismo modo que constituía el destino de Cristo, el Hijo del Hombre. Nos dice la palabra del Señor, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia habla del gozo del Salvador aún teniendo conocimiento de su futuro sufrimiento. Nos dice la Biblia, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Es por eso que Cristo es nuestro modelo perfecto. Es por eso que en Cristo podemos encontrar la manera en que debemos nosotros sujetarnos a los padecimientos que nuestro Padre Celestial nos permita vivir. Cristo puso su gozo en la cruz y menospreció el oprobio, y por eso al vencer se sentó a la diestra de Dios, y hoy desde allí también nos alienta a nosotros a que tengamos también el gozo puesto delante de nosotros, como es la resurrección, que es la victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo nos insta a regocijarnos siempre en el Señor cuando dice a la iglesia de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Así que alegraos, iglesia, porque es una propuesta del Espíritu Santo que el gozo siempre esté en el Señor y que nosotros podamos hacerlo cuantas veces vengan las pruebas. Y es ahí donde nosotros tenemos que expresar el amor a una humanidad perdida a pesar de las pruebas en las cuales el Señor nos permita estar. Por eso dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y sabe por qué, amigo mío? Porque el Señor está cerca y las pruebas nos fundamentan a predicar lo que vivió nuestro Señor Jesucristo y a lo que Él nos está permitiendo vivir hoy por la gracia de su mismo nombre. El Señor está próximo a venir por una iglesia y esa iglesia tiene que estar preparada y esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que anímate en medio de las dificultades, porque el Señor no demorará en darte la respuesta y también que tengas el fundamento en el pronto regreso del Salvador, sintiendo el gozo en medio de la aflicción, porque las pruebas nos preparan para su gloria. Dice la Biblia, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pero la versión Reina Valera nos dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una de dos, o soportamos las pruebas ahora o no veremos la gloria del Señor cuando venga por nosotros.
Pablo, al igual que Pedro, tenía también muy claro que las pruebas nos perfeccionan para la gloria futura, además que son leves y momentáneas, cuando dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido que no solamente la santidad es progresiva, sino que también el crecimiento de la vida espiritual tiene que ser progresivo, que cada prueba nos afirma, que cada prueba nos perfecciona, y solamente cuando venga el Señor Jesucristo es cuando terminan las pruebas, es cuando termina el dolor, es cuando terminan las lágrimas que nos producen tantas cosas por las cuales tenemos que padecer si somos de Cristo. Él estaba convencido que la buena obra la perfeccionaría el Señor, que lo llamó a la obra en la cual estaba inmerso por el amor del Señor. Pero él dice también, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que no podemos desmayar, antes entender que nuestro hombre exterior tiene que sufrir el rigor de las pruebas para que la vida interior, es decir, la parte espiritual, se vaya renovando de día en día, y que entendamos que aunque parezca mucho tiempo llevar en nuestra vida lo que es la tribulación, es momentánea para que produzca en nosotros una excelencia de la gloria de Dios, y entonces el eterno peso de la salvación sea afirmándonos día a día. Cuando tenemos la experiencia del gozo en las pruebas, estamos siendo preparados para el gozo de las nuevas, y además nos estamos acercando cada vez a los brazos de Cristo, que viene pronto. ¿Cómo saber si somos de Cristo? Número 3. Aceptando las burlas de los que no entienden nuestras pruebas, porque ignoran que en ellas somos benditos, es decir, somos felices. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nos dice la Nueva Versión Internacional, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Pedro está recordando las palabras del Señor Jesús cuando les animó a sentirse gozosos y les dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, diciendo contra ustedes toda clase de males, mintiendo. Muchas de las pruebas que tenemos que pasar como creyentes tienen que ser el señalamiento a nuestra vida, a nuestra conducta, levantando falsos testimonios, y los primeros serán dentro de nuestra familia, y luego con aquellos que han sido amigos nuestros, aún en la misma iglesia, habrán vituperios. ¿Y qué decir del trabajo y de la sociedad donde Dios nos permite interactuar día a día? Y esto no significa que todo sufrimiento es el reflejo de una buena conducta cristiana, porque algunos dicen, me persiguen porque soy cristiano, cuando el sufrimiento es producto de su propia conducta incorrecta. Una cosa es la prueba que Cristo pone, y otra cosa son los problemas en los cuales yo mismo incurro por no tener en cuenta la persona del Salvador, aceptando las burlas de los que no entienden nuestras pruebas porque ignoran que el Espíritu Santo da testimonio de que somos de Cristo. Podemos estar convencidos que siempre que venga el sufrimiento por causa de nuestra fidelidad al Señor, Él estará con nosotros siempre, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16, pero aclara, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No podemos ignorar que tenemos que padecer, porque ignoran ellos que en las pruebas proyectamos al que fue probado.
Dice la Biblia, ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cristo fue probado en todo, pero no pecó. Tengamos en cuenta también que hay que vivir para Él, aunque nos vean como muertos. Nos dice la Sagrada Escritura, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero esto hay que hacerlo aceptando su voluntad. Así pues, los que sufren, según la voluntad de Dios, entréguense, es decir, encomienden sus almas al fiel Creador, y hay que hacer lo que Él nos encomienda, porque dice la palabra, y sigan practicando el bien. Si en la voluntad de Dios está nuestro padecer, debemos seguir practicando el bien para no fenecer, para no perecer. Algunas reflexiones debemos de hacer. Los justos también padecen, aunque siendo justos no se libren de padecer. Los justos que sufren por la voluntad de Dios no solo es porque Dios lo quiere, sino por la causa que Dios quiere, no por crímenes que merecen el castigo, sino porque Dios desea que seamos probados. Finalmente, si los justos no se escapan del padecimiento de la persecución, ¿cuánto más terrible será el castigo para los perseguidores de los justos? Las pruebas son disciplina que Dios está aplicando a sus hijos. En conclusión, no procure sufrir y no intente evitarlo. En su lugar, manténganse haciendo lo que es correcto, sin importar el sufrimiento que pueda traer consigo. Pero, dice la Biblia, si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amigo mío, yo te invito en medio de la prueba, en medio del pecado, a que recibas una palabra, cual es la que te hemos predicado, y una oración de fe que cambiará tu vida. Si es así, repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este mensaje y te pido, Señor, que me alientes en la prueba y que perdones mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Alienta mi vida, Señor, para ser un agente motivador a los que están padeciendo. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.